La verdad no esperaba que eso iba a pasar, ¿eh? Estoy chocado. Y estamos aquí en un nuevo país, en Italia, Roma. Estamos en el Foro Romano. Aquí es donde hace más de 2000 años estaba todo el centro de la civilización romana, del Imperio Romano. Vamos aquí a mostrar algunos de los lugares históricos que hay aquí porque hay mucha historia en ese lugar. Y aquí es el lugar donde estamos. Por siglos se pensó que era una cárcel. Aquí hay un edificio. Aquí hay otro que es un edificio que un senador muy famoso hizo para su esposa cuando murió, el templo de Antonio y Faustina, pero después se descubrió que aquí no era una cárcel porque solo había una prisión en la Roma antigua. Sí, era solo una casa donde vivían los serviciales de los senadores y de las personas importantes de Roma. La verdad es que mucha cosa aquí no se sabe porque como hace todo más de 2000 años, mucha cosa se perdió en la historia. Y este aquí es el arco de Tito, que fue un emperador romano que expandió muchísimo el imperio romano. Entonces mira que ya hace 2000 años ya hacían arcos del triunfo, no es solo en París. Al fondo hay también otros arcos, todos cuando ganaban una guerra, ¿hacían qué? Un arco. Mira qué detalles, wow, y este arco es enorme. Sí, y ves que con el tiempo se destruye un poquito, pero aún sigue muy conservado. Hace 2500 años que ya estaba haciendo aceite de oliva y aquí son árboles, muchos árboles. Aquí se puede ver una acetona que todavía no están listas. Aquí estamos caminando justo en dirección a la casa de Augustus y Livia. Entonces vamos a intentar encontrar porque aquí es como un laberinto. Esto más nuevo, aquí mira, más ruinas de mucha cosa y hay muchísima gente en los otros lugares aquí. La verdad es que empezamos a hacer el tour desde el fin hasta el inicio. Sí. Todos empiezan en el Coliseo y terminan en el Foro Romano. Nosotros empezamos en el Foro Romano para terminar en el Coliseo. Y después de mucho caminar estamos llegando a la casa del emperador Augusto. Mira, desde aquí se ve toda la ciudad de Roma. Un árbol enfrente, pero se ve todo. Tenía unas vistas buenas Augusto. Y aquí vivían los ricos, los aristócratas. Aquí era un lujo. Sí, dicen que aquí todo el suelo era de mármol, que todo era muy bien decorado, las paredes. Aquí hay una fuente que ahora no tiene más agua. Y aquí era el complejo de la casa de Augusto. Y aquí donde estaban las habitaciones de servicio de las personas que estaban trabajando para los ricos. Y aquí es la casa del emperador Augusto que vivió como 30 años antes de Cristo, o sea, hace 2050 años. Tengo una curiosidad sobre el rey Augusto, ¿sabes cuál es? No sé. El mes de agosto es en tributo al rey Augusto. Y antes, el calendario que todos usamos hasta hoy es el calendario romano. Y este calendario empezaba antes en marzo y terminaba en febrero. Entonces el fin de año era en febrero. Por eso febrero tiene menos días. El mes de julio es en tributo al emperador Julio César. Y a Augusto no le gustó nada que el mes de julio iba a tener 31 días y el mes de Augusto iba a tener solo 30. Entonces Augusto ordenó que su mes, agosto, tuviera 31 días, así como el de Julio César. Entonces por eso que agosto tiene 31 días y por eso quitaron un día a febrero. Hay 2500 fuentes que la agua viene fresquita de las montañas. Y el Coliseo que se ve aquí fue construido 72 años después de Cristo. Y aquí cabían hasta 80.000 personas. Y aquí luchaban los gladiadores. Y imagina cuántas miles de personas que murieron aquí. Aquí, además de pelear entre sí, los gladiadores peleaban también contra animales salvajes como leones, tigres, exóticos también como hipopótamos, elefantes, osos. Y
los gladiadores no era como una profesión, muchos estaban gladiando por su vida, porque Sí. estaban prisioneros y si ganaban la batalla podrían tener su libertad. Hay una película que cuenta un poquito de eso, la película Gladiador. Hay mucha cosa errada en la película, pero mucha cosa está sí correcta. La parte del gladiador que todos conocen es cuando el emperador hacía así. Ah, sí. Aquí en Italia, en todos esos años, Terremotos. sismos, muchos sismos destruyeron un poquito el Coliseo, pero aún está muy, muy bien hecho. Y una de las curiosidades sobre el sistema de aguas de Roma, que aquí hay tantas fuentes con agua potable, es que Roma fue la primera ciudad así del mundo que tenía un sistema de canales de agua, entonces el agua salía siempre de fuentes. Entonces hicieron canales, pero tenían un problema que era cómo que el agua va a subir de los canales, porque el agua siempre baja. Y para resolver el problema, les voy a mostrar con una botellita de agua. Abre la botellita, por favor. Cuando agua, ve que el agua está abajo, pero cuando agua así, el agua sube. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaban el agua en un compartimento con un canal hacia arriba y presionaban el agua. Hasta hoy decimos que cuando no sale mucho agua de un lugar, decimos que no tiene presión. ¿Por qué? Porque los romanos presionaban el agua y subía por los canales y después cerraban los compartimentos y tenían agua hacia arriba. Ellos inventaron ese sistema. ¿Por qué es esto? Oh, vas a tener suerte, dicen. ¿Pero de dónde es esto? Estos pajaritos. Bien, ahora tenemos una excusa para beber un vino en algún lugar. Ay, no lo puedo creer. Estoy toda llena de mira. Y como cayó, creo que tengo en más lugares, ¿eh? Y los italianos allá se estaban riendo mucho. Se burlando de ti. Tenemos que encontrar un restaurante un poquito menos lleno. Tomamos una copa de vino y pedimos una servilleta. ¿Qué tal? Después de una limpiada con alcohol gel que acabamos de comprar por suerte. Estamos mejores. Pienso que es por aquí donde vamos. Hoy estamos yendo al Panteón. Sí, estamos en el ómnibus y no sabemos cuánto cuesta porque solo tocas aquí con tu tarjeta. Sí, paga así con la tarjeta y dicen que cuesta 1,50, pero no le dan un papelito, no le dan nada, entonces no hay cobrador, no hay nada. Estamos un poquito confusos aquí. Una cosa que observamos es que aquí ponen un vidrio en el camión que no puedes hablar con el conductor. Sí. En Brasil, si llegas y no le dices buenos días, es como una ofensa. En México también. En México creo. también. Aquí es el Largo Argentina, área sacra que es sagrada del Largo Argentina. Entonces aquí está cerrado, pero hay aquí ruinas para no dejar comida de gato para los gatos, porque quieren que los gatos coman los gatos. Tienes aquí la comida para gato. Sí, y las personas dejan comida para gato. Sí, como en París también es prohibido dar comida a los gatos porque quieren que coman los gatos. También es prohibido hacer malo a un gato. Las multas llegan a Aquí 2.000 también. euros. Aquí 3.000 euros. 3.000 euros si Creo. haces alguna cosa mala a un gato. Estamos aquí caminando, las personas ven su playera y sonríen a ella así. Hay muchas dicen arriba las águilas o viva México. Ya estamos aquí como hace unos 15, 20 minutitos que pedimos y estamos esperando nuestra pasta. Es un proceso demorado un poquito. Llegó tu pasta y pesto. Sí, pedí al pesto. Pasta sí está muy rica, Sí. fresquita. Tengo que tomar lactosa. Que tenía alguna Queso. cosa con leche, ¿no? Queso parmesano. Aquí llegó mi pasta, ya comí mitad. Es cacio y pepe, que es queso y pimiento. Muy, muy rica. Pero confieso que después de comer mitad ya estoy lleno, muy lleno. Y estamos aquí enfrente al Panteón. Enorme, ¿eh? Muy, muy grande. Y era utilizado como templo de los dioses.
y dentro hay un hueco donde pasa la luz. Vamos a ver si conseguimos grabar un poquito dentro, desde aquí de fuera. Hay una cosa que hacían los cálculos para que todo el día 21 de abril, que es el aniversario de la ciudad de Roma, habían aquí en esta plaza las celebraciones. Y imagínate que el rey salía por aquí y la luz todo el día 21 de abril se quedaba, la luz del sol aquí, cerquito en este lugar, para que cuando el rey saliese parecía que era un dios. Y aquí tiene un techo de hormigón sin armado. ¿Qué es decir eso? En las construcciones de hoy hay un armado de hierro, pero aquí no, todo se encaja. Entonces tienen una cúpula con hormigón sin armado. Es la más grande del mundo. Sí, en el siglo VII se convirtió en iglesia cristiana. Entonces, en las guerras que pasaron en Roma, destruían todo, pero no las iglesias. Entonces el Panteón se quedó así y hasta hoy podemos ver esta maravilla que tiene 2000 años. Ay, vas a comer lo que quería, ¿no? Cuando llegué era la primera cosa que yo quería comer, y en esta fuente aquí, que es muy famosa, que estamos, es un croissant de pistacho. Aquí un prosecco y una cervecita para mí, y regalo, ese es regalado, unos cacahuates. Esto está a 4 euros, esto aquí, la verdad es que eso no sabemos, pienso que 6. ¿Y esto cuánto? no sé. Tampoco sabe, 5, ¿no? Mira, de nuevo, se la cagó un pongo, una paloma. La segunda vez esta semana, ¿eh? Y otro día conmigo. Mira, todo lleno de caca. Mi su tía también. Alcohol. Alcohol gel. Pero tú me tienes que ayudar porque yo no puedo ver. Solo sentí una cosa. Una cosa Yo no. calientita. Que no sé. Sí. Ya me voy de este lugar. Aquí está peligroso, ¿eh? Ya. Y la verdad que me siento muy atacada de los pájaros en Italia, porque ya es segunda vez que me pasa eso. Segunda vez. La verdad no esperaba que eso iba a pasar, ¿eh? Estamos aquí en la fuente de las 7 maravillas del mundo, tomando prosecco. Mira qué nos pasó, pedimos un prosecco que cuesta 45 euros, método clásico. Aquí nos cobraron 45 euros, pero nos dieron un llamado Valdobbiadene que cuesta 25 euros. Aquí donde nos tentaban 20 euros, 20 euros, pero devolvieron. Sí, todo salió bien. Sí. Mira que tu suerte cambió gracias a la caca. Y voy a hacer un deseo. ¿Y ahora tú? Perfecto, ahora yo hago un deseo. Y ese es el pórtico de Ottavia. Eso fue construido hace 2000 años. Aquí tienen una biblioteca griega y aquí una biblioteca romana. Y imagínate que aquí todo eso era una gran plaza llena de personas. Aquí había comercio, había gente, había mucha cosa. Aquí estamos en el centro del barrio judío. Aquí estaban los guetos en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos bares que se llaman Daghi Ghetto, el gueto, otra cosa, todos, porque en la Segunda Guerra Mundial los judíos estaban encarcelados aquí. Mira qué lugar histórico, de tantas páginas diferentes de la historia estaba este lugar. Y aquí estamos con mi tía, que está viviendo ya hace muchísimos años en Italia, y esta nos guía aquí porque ya sabe de todo. Sí, sí, nos enseña todo de Italia. Y aquí su esposo. Sí. No, esposo. Todavía no es esposo, pero sí están juntitos.